qué es importante saber de política? Porque la política nos condiciona nuestra forma de vida y nos condiciona nuestra convivencia. Esto, repito, lo manifestó uno de los politólogos más importantes que tiene la época moderna, que es Giovanni Sartori, que es un italiano que murió hace pocos años, en el 2017, cuya obra trascendental dentro del derecho político y dentro del derecho electoral es de significativa importancia. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con la UNAP, con esta organización de seminarios que promueven el debate jurídico, y en este caso que promueven un debate jurídico que estamos pasando en una coyuntura eminentemente de carácter electoral. Nos encontramos en un proceso electoral bastante sui generis, en unas elecciones de carácter express por su rapidez, debido a la muerte cruzada determinada por el presidente Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo 471. Entonces, este tipo de debates, este tipo de conversaciones, este tipo de foros y seminarios promueven el debate jurídico. Y este tipo de seminarios también nos permiten compartir un poco de experiencia dentro de la rama del derecho político y del derecho electoral fundamentalmente. Siendo así, la tarde y noche de hoy vamos a conversar sobre un tema de fundamental importancia como es el debate político y debate judicial, un análisis en época electoral. Pasemos de diapositiva, por favor. Ahora bien, debemos establecer, queridos compañeros y compañeras, en primer lugar, conocer sobre la teoría de los sistemas. En derecho político, la teoría de los sistemas, hay que profundizar sobre tres sistemas fundamentalmente: sistema político, sistema electoral y sistema de gobierno. En primer lugar, el gran sistema que abarca a los dos sistemas es el sistema político como tal. Y debemos entender al sistema político como ese conjunto de interacciones de todos los actores políticos y sociales alrededor del ejercicio del poder. Sistema político, interacción de actores alrededor del ejercicio del poder político. Más abajo encontramos al sistema de gobierno, que debemos entender a la forma en que se estructura el Estado, a la forma en que nos gobierna. Y en este caso, nuestra Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador se organiza en forma de república. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los administrados, que nosotros los ciudadanos comunes y corrientes elegimos a nuestros representantes mediante el voto popular. Y por otra parte tenemos dentro de este sistema político al sistema electoral. Sistema electoral que hay que comprenderlo como las reglas de juego dentro de una contienda electoral. No se olviden, sistema político, sistema de gobierno de carácter republicano en nuestro país y sistema electoral. Sistema electoral que en el Ecuador cambió fundamentalmente con las reformas realizadas el 3 de febrero del 2020 en nuestro país por parte de la Asamblea Nacional a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia. En esta ley se encuentran plasmadas y reflejadas todas las reglas de juego de todo proceso electoral. A partir de esas reformas de febrero del 2020 se han llevado en nuestro país tres elecciones. En primer lugar, y ustedes conocen y ustedes votaron, en las elecciones generales 2021. Después tuvimos las elecciones seccionales para elegir a prefectos, para elegir alcaldes, para elegir a vocales de juntas parroquiales. Y por otra parte, las elecciones que estamos actualmente pasando en nuestro país, que son las elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas 2023, además de dos procesos de democracia directa: consulta popular del Yasuní y consulta popular del Choco Andino. Entonces, las reformas del 2020
pusieron antes y después en lo que respecta al sistema electoral ecuatoriano, pues cambiaron algunas reglas de juego. Entre aquellas, pusieron por primera vez en una norma escrita que el debate electoral, que el debate político sea obligatorio. Entonces, es en nuestro país, y quería hacer ese preámbulo, esa introducción, que tenemos un debate obligatorio a partir del 2020 con la reforma al Código de la Democracia. Bien, una vez realizada esta pequeña introducción, una vez conocido el contorno, el contexto, el entorno sociopolítico, una vez entendido que no es que el debate político se ejerce per se, por sí, el debate político se ejerce de manera regulada, de manera normada en nuestro país, con un sistema político, un sistema de gobierno y un sistema electoral previamente establecido, principio de seguridad jurídica, normas jurídicas preestablecidas con anterioridad, debate político cuya naturaleza, repito, es obligatoria desde el 2020 en el Ecuador. Ahora bien, la presente exposición, la presente disertación va a explicar de manera detallada, pero de manera bastante rápida por el tiempo de la exposición, 4 temas fundamentales en torno al debate político. En primer lugar, vamos a pasar revista sobre las generalidades. En segundo, el debate en un contexto desde el derecho electoral ecuatoriano, fundamentalmente desde la ley que lo regula, que es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, para pasar al tercer punto que vamos a revisar, que es el debate político y la comunicación política. Y finalmente vamos a establecer un poco sobre el debate político y la argumentación como tal. Estos 4 temas fundamentales los vamos a tocar y a pasar revista la tarde y noche de hoy. Finalmente, ustedes y el foro está abierto para cualquier tipo de preguntas, para cualquier tipo de crítica constructiva que nos permita establecer un debate acerca del debate político. Si bien es cierto, el tema de este seminario es el debate político y el debate judicial, el día de hoy vamos a topar de manera profunda, de manera detallada, el debate político en el Ecuador. Y lo haremos fundamentalmente desde el derecho positivo, desde la argumentación, desde la compolo, comunicación política y desde el derecho electoral. Pasemos a la primera diapositiva, por favor, a la siguiente. Bien, teniendo en consideración, vamos a proceder a revisar las generalidades del debate político. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahí, por favor. Ahora bien, debemos manifestar que la palabra debate proviene de un término latín que se llama o que se denomina debatuere y que significa golpear repetidamente. Repito, esto es fundamentalmente saber, ¿no? El término debate proviene de la palabra latina debatuere, que significa golpear repetidamente. ¿Y por qué significa esto? Porque en sus inicios la palabra debate era utilizada en la lucha física de las comunidades, de los hombres, de las mujeres, de las personas, de los ciudadanos, desde la prehistoria, para después ir evolucionando dicho término e ir adquiriendo su significado, que se consolida y pasa a conceptualizarse como discusión argumentativa. Discusión argumentativa que debe entenderse desde un sentido de una confrontación de ideas, de una defensa de posiciones con argumentos, debiendo comprender a su vez la palabra argumentos como
razonamientos sobre algo, sobre alguna posición. Pasemos, por favor. Una vez comprendida la etimología de la palabra golpear repetidamente, que fue en sus inicios utilizado como sinónimo de lucha física y posteriormente como discusión, debemos establecer cuál es el concepto de la palabra debate y cuál es el concepto de la palabra debate político. Ahora bien, previo a ingresar al concepto de debate, debemos determinar de manera clara que la doctrina nos manifiesta que hay dos tipos de debates desde el sentido genérico: debates formales y debates informales. Debates formales son todos aquellos debates que siguen un procedimiento, que cumplen con determinados requisitos, que cumplen con determinadas normas para su cumplimiento. Debates formales, por ejemplo, el debate político, que está regulado, el debate judicial, que lo van a ver el día de mañana, por ejemplo, el debate parlamentario, que está regulado en la ley de la función legislativa. Y por otra parte, en el sentido genérico, el segundo gran tipo o gran división de debates son los debates no formales o los debates conocidos como informales. Debates no formales o informales que, por el contrario a los debates formales, no siguen ningún tipo de reglamento, ningún tipo de regulación. Vivo ejemplo: cuando tú te debates con tu amigo y hablas de política o de religión, no sigues ningún tipo de procedimiento para llegar a ese debate. O cuando hablas de los candidatos presidenciales, del debate con tu vecino, con tu familiar, es un tipo de debate, es un tipo de conversación, de confrontación de ideas de carácter informal. No se olviden, sentido genérico, dos grandes divisiones de debates: formales e informales. Dentro de los formales se encuentran los dos tipos de debates que vamos a ver en este seminario: debate político y, por otra parte, debate judicial el día de mañana. Ahora bien, una vez contextualizados los tipos de debates desde un sentido genérico que existen, debemos manifestar que el debate político y el debate electoral propiamente dicho es esa confrontación de ideas que se determina en una discusión de carácter formal, una discusión de manera organizada que se caracteriza por el intercambio argumentado de ideas, de puntos de vista, entre dos o más personas que en este caso vienen a ser personas que realizan política, que realizan acción política. Ese, propiamente dicho, es el debate político. ¿Y por qué se justifica per se el debate político? Como pueden ver en sus pantallas, justamente hoy en día, una elección sin debates no puede hablarse de democracia. Entendiendo a la democracia como la mejor forma de gobierno hasta la actualidad alcanzada. ¿Y por qué decimos que es fundamental el debate en toda elección popular, en toda democracia representativa? Porque aquí el ciudadano va a tener la herramienta para contar con la información disponible y ejercer su derecho establecido en el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 1, elegir y ser elegido, lo que en doctrina y en el derecho electoral se conoce como sufragio activo y sufragio pasivo, respectivamente. El sufragio activo, elegir; sufragio pasivo, ser elegido. Entonces, el debate político es importante, es fundamental, se convierte en una de las piedras angulares que forman parte de la democracia representativa, pues presta al ciudadano un conjunto de herramientas para que el ciudadano disponga mayor información posible acerca de los candidatos en la contienda y conozca sus diversas propuestas. Es lo que en todas las noticias en los últimos días, antes del 20 de agosto,
ejercimos nuestro derecho al voto. Eso es fundamental, el debate. Dejemos la importancia, por favor. Por eso es fundamental el debate político. Por otra parte, porque provee al votante la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos y conocer de cerca su posición respecto a los temas de campaña. En el contexto ecuatoriano, todos los candidatos tuvieron la obligación legal, según lo establece el artículo 97 del Código de la Democracia, de presentar sus planes de trabajo, de presentar sus planes de gobierno. Y estos son unos instrumentos en los cuales los candidatos y las organizaciones políticas, sean movimientos o partidos, establecen fundamentalmente cuáles son sus propuestas de campaña. Además, la presentación de los planes de trabajo es una obligación para todo candidato o candidata de elección popular presentarla ante el órgano administrativo electoral encargado de realizar y organizar las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, según lo determina el artículo 25, numeral 1 del Código de la Democracia, así como también el propio artículo 219, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. En este plan de trabajo, en este plan de gobierno, es donde se sintetizan todas las propuestas de trabajos que tiene el candidato. Y este plan de gobierno debe tener fundamentalmente, según lo determina la ley, 4 elementos fundamentales: el diagnóstico de la situación actual, los objetivos generales y específicos que busca el candidato de elección popular, el plan de trabajo plurianual, es decir, las propuestas de trabajo, las propuestas de campaña, y en cuarto lugar, los mecanismos de rendición de cuentas, que son obligatorias no solo según lo determina el Código de Democracia, sino es una obligación constitucional y una obligación determinada en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Pasemos, por favor. Ahora bien, vamos a pasar recuento de un poco de la historia acerca del debate político. Y debemos revisar fundamentalmente 2 edades dentro de toda la historia de la humanidad y dentro de toda la historia del derecho. Hasta la actualidad, la ciencia no ha podido demostrar a ciencia cierta cuándo se originó, cuándo se creó el lenguaje, instrumento fundamental para cualquier tipo de comunicación y para el debate. Unos hablan que se generó hace 50,000 años, otros hace medio millón de años, y creo que todos coinciden que se originó en África. Una vez conocido este dato, el debate político propiamente dicho se origina en la antigua Grecia. Recuerden que en Grecia es donde se origina el término política, que significa ciudad-estado, las ciudades de estado. Y es aquí donde se origina el debate político en las grandes asambleas que realizaban para la toma de decisiones en la antigua Grecia, en las ciudades de estado, en Atenas. Fundamentalmente, ese debate se originó basado en 2 elementos sustanciales que se mantienen hasta la actualidad, como es la retórica y como es, en segundo lugar, la persuasión. Retórica que hay que entender como este arte de utilizar y usar el lenguaje, y persuasión que hay que comprenderla desde el punto de vista como este arte que tiene determinada persona, determinado líder político para influenciar en las decisiones de las otras personas. Persuasión que tiene el líder político para influenciar en las decisiones del electorado y para que ese electorado, por medio del voto popular, le lleve al ejercicio del poder. El debate político se origina, por tanto, en Grecia aproximadamente en el siglo VIII, que estamos hablando del año 700-800, con los grandes pensadores que estaban en Grecia: Sócrates, que estaba Aristóteles,
Estaba revisando también a propósito de esta disertación una obrita que les recomiendo leer, que es La retórica de Aristóteles. Todos estos pensadores tuvieron gran poder de influencia en lo que al debate político se refiere. Luego va evolucionando el debate político en toda la edad moderna hasta llegar a la edad contemporánea. Es en la edad contemporánea recién, siglo XX, siglo XXI, donde el debate político se perfecciona y se consolida como tal. ¿Por qué? Porque vienen algunos sucesos fundamentales dentro de la historia, como es el invento de la radio en 1901, como es el invento de la televisión, y es en Suecia donde se da el primer debate dentro de la historia de todos los estados de manera televisada, en el año de 1958. ¿Y por qué el debate político se perfecciona como tal en la época contemporánea? Porque es en la época contemporánea donde surge y se origina la comunicación política, la COMPOL. Entendiendo la comunicación política como una disciplina que te otorga un conjunto de herramientas, de metodologías que acompañan a determinado candidato y apoyan de manera técnica a determinado candidato, facilitándole para que llegue al poder. Absolutamente en la época actual, todo candidato cuenta con un equipo atrás, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, no se olviden, dos hechos fundamentales dentro de la historia del debate político. Su origen en Grecia, en las polis, en las ciudades de Estado, en las grandes asambleas que se daban para debatir asuntos públicos, con dos elementos sustanciales: retórica por una parte, persuasión por otra. El arte de utilizar el lenguaje, el arte de poder influenciar en el resto. Y se perfecciona el debate político como tal en la edad contemporánea, siglo XX, siglo XXI, por el aparecimiento de la televisión, de los medios de comunicación masivos y el aparecimiento en 1973 de la comunicación política. Y obviamente luego ya el show de la comunicación política se la explota principalmente en Estados Unidos con la presidencia y con la candidatura de Barack Obama. Pasemos, por favor. Como segundo tema, debemos revisar obligatoriamente el debate político en el derecho electoral ecuatoriano. Y como les manifesté al respecto, hay que revisar de manera obligatoria lo que nos determina la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como el Código de la Democracia, cuya reforma de febrero del 2020 estableció y determinó al debate político, al debate electoral, con naturaleza de carácter obligatorio. Así, también el artículo 202.2 de dicho código determina y conceptualiza qué son los debates electorales y los establece como una forma de discusión pública en la que los candidatos a una dignidad contrastan sus programas de gobierno que son de carácter obligatorio, que es un requisito que las organizaciones políticas deben presentar al momento de inscribir sus candidatos, formas de discusión pública que además contrastan las propuestas programáticas sometiéndose al cuestionamiento de sus rivales, las conocidas como réplicas, con moderadores, con ciudadanía, a través de los medios de comunicación y el público presente. Además, el artículo 202.2 te determina que los debates electorales deben llevarse de manera obligatoria para las autoridades de carácter unipersonal. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del sistema electoral ecuatoriano tenemos dos tipos de autoridades: de carácter unipersonal y de carácter pluripersonal. De carácter unipersonal, binomio presidencial.
presidente, vicepresidente de la República. De carácter unipersonal, prefecto, viceprefecto. De carácter unipersonal, alcalde. Y por otra parte tenemos las autoridades de carácter social, comprendida e integrada por vocales, como por ejemplo el Parlamento andino. Entonces, dos tipos de autoridades, unipersonales y pluripersonales. De la misma manera, dicho artículo del Código de la Democracia nos determina de manera expresa que los debates deben llevarse a cabo 3 semanas antes de la elección. Ahora bien, en esta elección, como es de carácter sui generis y como es por un decreto presidencial con el visto bueno, con el ok de la Corte Constitucional, cambiaron todos los plazos y cambiaron todos los términos. Por eso no se dio con estas 3 semanas de anticipación que nos dice el código. Y por otra parte, en cuestión no es que en todas las prefecturas, no es que en todas las alcaldías se hacen debates. Únicamente en las prefecturas, en las alcaldías cuyas jurisdicciones y circunscripciones territoriales tengan más de 100,000 electores. Esos son los requisitos fundamentales que nos establece la norma para realizar un debate electoral, un debate político. Y por otra parte, si el debate político tiene una naturaleza obligatoria, pues el candidato puede decir, no voy a ese debate, no voy a debatir. Si ustedes recordarán, antes del 2020 y hasta en las actuales elecciones, son las universidades, son las cámaras de comercio las que desarrollan los debates, pero no van todos los candidatos. En estos debates deben ir todos los candidatos porque si no van, están cometiendo una infracción electoral muy grave. Y la misma se encuentra establecida en el artículo 279, numeral 11 del Código de la Democracia. Infracción electoral muy grave que trae consigo una sanción de carácter pecuniario de 21 a 70 salarios de remuneración básica. Y por otra parte, la suspensión de los derechos políticos del candidato o candidata por el lapso de 2 a 4 años. Vivo ejemplo lo que pasó y fue de conocimiento público con el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, quien fue víctima de un intento de sicariato en Portoviejo, no pudo ir al debate, no tuvo una buena defensa técnica ante el Tribunal Contencioso Electoral y el día del debate, él a su vez dio una rueda de prensa vía Facebook. Entonces luego no pudo demostrar que por qué no fue al debate si dio ese mismo día una rueda de prensa vía Facebook. Entonces el Tribunal Contencioso Electoral le sancionó con una infracción electoral muy grave, con sanción económica, con suspensión y pérdida de derechos políticos, y ahorita está en la controversia. Me parece que él también ingresó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para quitarse y retirarse de encima esta sanción establecida por el Tribunal Contencioso Electoral. Y por otra parte, el artículo 202.2 del Código de la Democracia te determina de manera expresa que es el Consejo Nacional Electoral el encargado de establecer la metodología, de instrumentalizar los debates electorales. Y para el caso del Ecuador, luego del 2020, el Consejo Nacional Electoral creó, mediante resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el reglamento de debates electorales obligatorios, en donde te establece las reglas de juego del debate político. Y por otra parte también crearon manuales en donde te establece cuál es el guión del debate, cómo escoger a los moderadores, etc. En dicho reglamento y en dicho manual te determina
Y lo que sucedió y lo que pasó en este debate ocurrido el domingo para estas elecciones anticipadas, dos comisiones. Una comisión interna de debates que está integrada por un delegado, por un funcionario electoral, delegado de cada consejero, y por otra parte, un comité nacional de debates, que está integrado por académicos. Este comité nacional de debates es el que hizo, y ustedes pudieron ver en las pantallas porque fue cadena nacional, hizo todas las preguntas que le realizaron a todos los 7 candidatos presidenciales. El Comité Nacional de Debates hace las preguntas, hace los ejes temáticos, que para el debate de las elecciones anticipadas hubo 5 ejes temáticos: seguridad, economía, política social, educación, salud, democracia e institucionalidad, y sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. A su vez, es una función de este Comité Nacional de Debates establecer y dar una terna de moderadores. Esta terna de moderadores debe cumplir con los principios de paridad y equidad. Por eso ustedes vieron el día del debate en sus pantallas que los moderadores fue hombre-mujer, Andrés Yumbol y Gisela Bayona. Entonces, para el próximo debate a desarrollarse de la segunda vuelta, también van a pasar una terna y el Consejo Nacional Electoral, mediante resolución, va a establecer cuál de esa terna van a ser los moderadores. De la misma manera, en este manual y en este reglamento de debates electorales obligatorios, se determinan los tiempos. Si ustedes fueron testigos del debate, pudieron ver que el debate se desarrolló en 3 horas con propaganda, los 5 ejes temáticos, con derecho a réplica, contrarréplica, pero todo ese guión se encuentra establecido tanto en el reglamento como en el manual de debates electorales obligatorios. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, no se olviden: debate electoral, naturaleza obligatoria en el Ecuador desde el 2020. Debate electoral, discusión pública acerca de los programas de gobierno. Programa de gobierno que es un requisito del candidato presidencial, en este caso con su vicepresidente, de presentar su plan de gobierno ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque esto le permite al ciudadano mantenerse informado. Aunque aquí no nos vamos a mentir, el 99.9% de los ecuatorianos en realidad no leen los planes de gobierno. Y para eso es el debate, ¿no? Para que expresen los candidatos y candidatas sus planes de gobierno. Y si decimos que el debate político es obligatorio, el que incumple esta obligatoriedad está incurriendo en una infracción electoral muy grave: multas de 21 a 70, remuneraciones básicas unificadas y suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Pasemos de diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a pasar revista también acerca del debate político y la comunicación política. Ya habíamos revisado las generalidades, ya habíamos manifestado que se origina en Grecia, ya habíamos manifestado también que está regulado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, artículo 220.2 del Código de la Democracia, cuya naturaleza es obligatoria, cuyo incumplimiento es sancionado. Debemos entrar también al tema ya de la comunicación política. Vamos a dejar a un lado un poquito el contexto jurídico como tal y vamos a entrar al contexto político. Y debemos entender que todo debate, absolutamente todo debate, se desarrolla bajo un contexto político, bajo un contexto social, bajo un contexto económico. El debate del cual fuimos testigos todos los ecuatorianos, creo, se desarrolló debido a unas elecciones anticipadas
puesto que el presidente activó la muerte cruzada determinada en el artículo 148 de la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional. Con este decreto, automáticamente el Consejo Nacional Electoral tuvo 90 días para realizar las elecciones. Por eso son unas elecciones de carácter sui generis, elecciones rápidas. Y los 137 asambleístas electos, el binomio que será electo en la segunda vuelta, solo van a durar hasta la finalización del periodo, es decir, hasta mayo del 2025, años 5 meses aproximadamente. Entonces, todo debate se desarrolla bajo un contexto político, que en este caso fue la ruptura política entre el Ejecutivo y el primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Por otra parte, todo debate político, la opinión pública se activa desde un contexto social. El Ecuador nos encontramos atravesando una grave crisis social, una grave crisis en el tema del empleo, una grave crisis en el tema de inseguridad, con el índice más alto de la historia que ha tenido el Ecuador de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, donde matan y asesinan a una mujer cada 23 horas. Y ese es el contexto social en el que se está desarrollando estas elecciones. Además, con 2 asesinatos que cambiaron el debate político, como es el del exalcalde de Manta, Intriago, y como es el magnicidio producido con un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que incidieron en los resultados electorales, por supuesto que sí. Y por otra parte, también nos encontramos en una grave crisis económica, donde el presidente Lasso tiene afuera más de 10,000 millones de dólares en reservas, donde ha aumentado el índice de migración. Entonces, bajo ese contexto, se desarrollan estas elecciones anticipadas 2023. Y por otra parte, también siempre hay que analizar todo debate político desde la comunicación política, y todo candidato presidencial debería manejar 3 elementos sustanciales para hacer una buena campaña electoral. ¿Cuáles son estos? Investigación, estrategia política y comunicación. Y aquí van a ver también ya algunas diferencias entre el debate político y el debate judicial. El debate político, ¿quién lo hace? El debate político lo hacen los políticos, lo hacen los candidatos en este caso. El debate judicial, ¿quién lo hace? Los abogados, los jueces. El debate judicial se hace dentro de las audiencias, dentro de la justicia ordinaria, dentro de los tribunales de justicia, dentro de las cortes de justicia. El debate político, por su parte, se origina por obligación legal, pero el objetivo de los candidatos y de todo político es llegar al ejercicio del poder. Mientras en el debate político tienes a un moderador, en el debate judicial tienes a un juez. Mientras en el debate judicial, utilizando las técnicas de litigación oral, utilizando las técnicas de argumentación jurídica en tu teoría del caso, en tu alegato de apertura, en tus objeciones, en tu interrogatorio, en tu contrainterrogatorio, en tu alegato de cierre. En cambio, en el debate político utilizas técnicas de oratoria, técnicas del media training en tu discurso político. Y en toda buena campaña exitosa deben desarrollarse 3 elementos sustanciales: investigación, estrategia política y comunicación como tal. ¿A qué se refiere investigación? Si tú, cuando vas a defender como abogado o abogada una audiencia, obviamente
solicitas una copia certificada del expediente, investigas qué pasó, cuáles son los antecedentes de hecho, investigas doctrina jurídica, investigas normativa, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho. En cambio, en el debate político, ¿qué investigas? Investigas cómo funciona el sistema electoral ecuatoriano. Investigas cuál es el sistema de partidos, entendiendo el sistema de partidos como la cantidad de partidos y de organizaciones políticas que ejercen el poder, que puede ser a su vez unipartidista, bipartidista, pluripartidista. En los últimos años el Ecuador fue de carácter bipartidista y se está convirtiendo de pluripartidista, porque no solo una organización política captó el poder. Para ejemplo, tuvimos a Correa, tuvimos a Moreno, tuvimos a Lasso, de diferentes alineaciones, de diferentes ideologías políticas. Entonces, investigas sistema electoral ecuatoriano. ¿Qué investigas? Los problemas que está atravesando la gente. ¿Qué está pensando la gente? ¿Cómo lo investigas? A través de encuestas cuantitativas, a través de encuestas y de estudios cualitativos. Entonces, ¿qué dio en el Ecuador? Principal problema que dieron las encuestas, seguridad. Segundo problema que dieron las encuestas y los estudios, falta de empleo. Tercer problema, corrupción. Investigación, sistema electoral, encuestas y estudios cualitativos. ¿A qué se refieren los estudios cualitativos? Los famosos y conocidos como los focus group. Es decir, entrevistas a un determinado grupo de personas y le dices qué siente, le pasas la foto del candidato y le dices qué opina de este candidato, qué le transmite la cara de este candidato. Entonces, no puede haber en el debate político una estrategia política sin investigación previa. Se convierte en un requisito sine qua non para cualquier estrategia política de todo debate político. Luego que investigas, realizas la estrategia política. Un requisito fundamental de toda estrategia política es que la estrategia política debe realizarse por escrito. Cualquier estratega político que no te entregue la estrategia en escrito no es estratega política. Y la estrategia política es el conjunto de acciones en las que el candidato debe hacer y no debe hacer para poder llegar al poder. Al respecto, la doctrina de comunicación política te determina que dentro de la estrategia política para un debate político, igual que en el debate judicial, se utiliza aquí también estrategias de ataque, estrategias de defensa, estrategias mixtas. Un ejemplo, lo que pasó en el debate Ecuador Debate 2023 presidencial, cuando le dieron la primera palabra a Luisa González, directo fue al ataque. ¿Qué es lo que hizo Gisela Bayona? No, se está descontextualizando y no está respondiendo la pregunta de seguridad, de ataque. Ella fue directamente al ataque al gobierno de Guillermo Lasso. Posteriormente siguió Luisa González con la estrategia de ataque contra Otto Sonnenschläger al decirle que él malgastó 3.000 millones en lo que respecta a seguridad social. Estrategia de ataque judicial. En el debate político también utilizas estrategias, estrategia de ataque, estrategia de defensa cuando te atacan, o estrategia mixta. Y también, según la comunicación política, te establecen tres tipos de estrategias según la modalidad: estrategia positiva, estrategia negativa y estrategia mixta. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Estrategia positiva: ensalzar los atributos de determinado candidato. Por ejemplo, Daniel Noboa, estrategia según su modalidad de carácter positivo. Es un joven, 35 años, es el candidato presidencial más joven que hubo y que hay en la segunda vuelta. Tiene 3 maestrías, tiene una maestría en Administración Pública en Harvard, tiene una maestría en Comunicación Política en la George Washington. También tiene experiencia, fue asambleísta, fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Estrategia positiva. Luisa González, estrategia positiva.
tiene experiencia más de 10 años durante todo el gobierno de Rafael Correa, es madre de familia, se posicionó como la candidata mujer más votada dentro de toda la historia del Ecuador, con el 33% de votos. Estrategia positiva. Estrategia negativa. Daniel Noboa, hijo de Álvaro Noboa, empresario que explota a sus trabajadores, es un empresario, un candidato sin experiencia, es un empresario y un candidato que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar y más de 18 denuncias contra la ex esposa por la tenencia de su hija. Estrategia negativa. Estrategia negativa en el caso de Luisa González. No nació en Manabí, nació en Quito, en el sur de Quito. No es un cuadro político conocido, no tiene carisma. Quieren desdolarizar al Ecuador. Estrategia negativa. Entonces, al momento de establecer una estrategia política, también puedes hacer estos dos tipos de estrategias, positiva y negativa. Positiva, atributos; negativa, contra tu oponente. Y con lo positivo y negativo estableces y determinas tu estrategia de ataque y tu estrategia de defensa. Cuando ya tienes tu estrategia establecida, los objetivos determinados, el presupuesto, quién va a ser tu equipo de estrategia política, comunicas. Y la comunicación, dentro de la comunicación política, dentro de la campaña electoral, dentro del debate político, se da desde tres aristas: aire, mar y tierra. Aire, medios masivos de comunicación, televisión, radio, prensa escrita. Mar, conocida también como campaña agua, redes sociales. Internet. Tierra, campaña de territorio. De los análisis que se están realizando, la mayor campaña tierra, la mayor campaña en territorio la movió Luisa González, y obviamente es por la estructura que tiene Revolución Ciudadana en territorio. La mayor campaña mar, la mayor campaña agua la movió Daniel Noboa en las diferentes redes sociales. Entonces no se olviden, todo debate político debe realizarse obligatoriamente con investigación, con estrategia política. Cuando tienes investigación, cuando tienes encuestas, cuando tienes grupos focales, pasas a tu estrategia y luego posteriormente pasas a comunicar. Esos son los tres elementos sustanciales para todo debate político. Y también tienes un war room. ¿Qué significa war room? Tu cuartel de guerra. Que en el debate judicial, por ejemplo, las grandes firmas tienen abogados especializados en lo civil, en lo penal, en lo tributario. En cambio, en una campaña electoral, en un debate político, todo candidato tiene atrás su war room, su cuartel de guerra, su equipo interdisciplinario, donde tienes tu jefe de relaciones públicas, tu jefe de logística, tu jefe de seguridad, etcétera, etcétera. Todo war room es encabezado por una persona que toma el nombre de estratega político, que en el caso de Luisa González tiene a Vinicio Alvarado, el cual siempre viene siendo el estratega político de Rafael Correa, también fue la estratega política de Petro en Colombia. Y en cambio Daniel Noboa tiene a Iván Carminiani como estratega político, quien ya trabajó con Álvaro Noboa en las 5 veces que se lanzó como candidato a presidente de la República. Y aparte, en la segunda vuelta se va a repetir la elección del Ecuador 2006, en la cual ya Rafael Correa enfrentó a Álvaro Noboa en la segunda vuelta. Pasemos, por favor. Pasemos de diapositiva, por favor, Gemito. Listo. Una vez conocido de manera sucinta el debate político respecto al debate y a la comunicación política, debemos también manifestar que todo debate político se basa necesariamente en la argumentación. Al respecto, estoy citando la teoría de la argumentación de Perelman y Olbrecht.
que es la más aplicada a los debates políticos que existen, tanto en España, tanto en México, y en Ecuador se aplica esta teoría de la argumentación de Perelman y Olbrecht del 1958. ¿Qué quiere decir esto? Que para construir y reforzar la argumentación del rival como enemigo, los líderes políticos y los candidatos utilizan el argumento de superación. Argumento de superación, estrategia positiva, estrategia de ataque. También la argumentación por analogía o metáforas. No se olviden que en toda argumentación es fundamental la utilización de la retórica, que es el arte del uso del lenguaje. Si ustedes recuerdan, en nuestros colegios nos daban clases de lenguaje y comunicación y nos enseñaban estas figuras retóricas, la metáfora, la analogía, que es la relación de semejanzas con cosas, la metáfora, que es la comparación entre elementos diferentes, la hipérbole, que es una figura retórica de la exageración, la ironía, la anáfora, que es la reiteración de palabras. Por ejemplo, anáfora, debate presidencial 2021. Lazo ganó con anáforas. Andrés, no mientas otra vez. Repitió más de 20 veces, Andrés, no mientas otra vez, figura retórica dentro de la argumentación, dentro del debate político, conocida como anáfora. Anáfora utilizada en este debate. Ya lo hicimos por parte de Luisa González. Anáfora utilizada en este debate, Jan Topic, del miedo a la esperanza. En todas las participaciones dentro de los 5 ejes, la utilizó, del miedo a la esperanza. Ya lo hicimos, a veces funcionan, a veces no. A Lazo le funcionó con el Andrés, no mientas otra vez, a Luisa González no le funcionó con ya lo hicimos. Y por otra parte también se utiliza la argumentación basada en la disociación de las nociones, que es una condición filosófica entre la apariencia y la realidad. Esto lo hacen todos, absolutamente todos los políticos. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que es la realidad. Esto sucedió en todo el debate Ecuador Debate 2023. Pasemos, por favor. Por otra parte, debemos manifestar 2 elementos sustanciales dentro del debate político y la argumentación como tal. Es que el discurso político actual es integrado por un elemento de conflictividad verbal de carácter permanente y que va aumentando conforme pasan los días de la campaña electoral. Y se trata de una argumentación de carácter eminentemente emocional. Veo que en el Twitter a lo menos se matan porque dicen, no, es que los jóvenes no saben por qué votan, que son vanidosos, que redes sociales, que el TikTok. Científicamente comprobado, todos los seres humanos, todos los electores, lo que se conoce en la psicología de masas de Freud, votamos por emociones. Queridos amigos, nuestro cerebro está conformado por 3 partes. El neocórtex, que es el encargado de la razón, que nos proporciona nuestra facultad del habla, del lenguaje, y ocupa la mayor parte de la corteza cerebral. Neocórtex se encarga de la razón. La parte reptiliana de nuestro cerebro, por otra parte, se encarga de los impulsos, del correr, de que si tengo miedo, huyo, de que si me alegro por algo, sonrío. La parte reptiliana, los impulsos. Y por otra parte, la tercera gran parte es el sistema límbico. Sistema límbico de nuestro cerebro que es comandado por las emociones. Sistema límbico que genera la afectividad. Entonces nosotros al momento de querer algo, de votar por alguien, de elegir a determinado candidato, votamos por nuestras emociones. Así que no le culpemos únicamente a los jóvenes que votan como les da la gana.
Todos los seres humanos votamos por emociones, científicamente comprobado. Así como también hay que tomar en consideración 3 economías que maneja el debate político: la economía cognitiva, la economía de la atención y la economía discursiva. Economía cognitiva. El elector no lee. Ningún elector, si no es el círculo rojo de la política ecuatoriana, leemos los planes de gobierno. Entonces, el elector se informa a través de la inmediatez de la información que le proporciona el Internet, las redes sociales. Economía cognitiva. Economía de la atención se refiere a la poca capacidad de atención que tenemos los electores. Y economía discursiva se refiere fundamentalmente a decir mucho en poco tiempo. Entonces, esas 3 economías debe conocer todo candidato, debe conocer todo estratega político que quiera hacer un buen papel en el debate. Yo, sinceramente, mi punto de vista muy personal, para mí ningún candidato hizo un excelente debate electoral. ¿Por qué? Porque antes del debate electoral ya tenías cuáles son los 5 ejes temáticos. Entonces, ¿qué te costaba como candidato, como war room, como cuartel de guerra, prepararte bien en esos 5 ejes temáticos? Tienes candidatos que unos se prepararon en determinado eje temático, como por ejemplo Jan Topics y seguridad, como por ejemplo tema social, Daniel Noboa, pero ninguno de los 7 candidatos que asistieron al debate dices, wow, o sea, excelente, ¿no? Las encuestadoras, las encuestas de perfiles de opinión manifestaron al acabar el debate que el 50% de encuestados dio como ganador a Daniel Noboa y en segundo lugar a Jan Topic. El otro. Entonces, por otra parte, las economías cognitiva, la economía de la atención, la economía discursiva, también debes de analizar en cualquier debate político y también debate judicial lo que respecta al marco conceptual. Marco conceptual entendido como un conjunto de estructuras mentales que dibujan la forma como vemos al mundo. Marcos conceptuales que dentro de la comunicación política, que dentro del debate político, se genera fundamentalmente desde una obra que te recomiendo leer para todo el que quiera comunicar bien, que se llama No pienses en un elefante, desarrollada en el 2004 por un autor estadounidense que se llama Lakoff, y él analizaba las elecciones entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos. Y estos marcos constituyen la base de formación de la opinión pública. De acuerdo con ello, todos los candidatos, todos los políticos intentan imponer la visión de una determinada situación. Jan Topic, del miedo a la esperanza. Luisana González, ya lo hicimos. Para lo cual utilizan un lenguaje que transmite ideas favorables a sus posiciones. Al contrario, para referirse al rival, usan un lenguaje impregnado de significado negativo. Dejemos aquí en esta diapositiva. Todo debate político bien elaborado requiere de preparación, requiere de capacitarse, requiere que tienes que tener un equipo de guerra, un cuartel de guerra, un war room interdisciplinario para que hagas un buen debate político. Para el caso, me parece que el mejor cuartel de guerra y el que estuvo más preparado fue Topic, y a la par Daniel Noboa un poquito más abajo. Y no es que el debate incide al 100% en un resultado electoral, eso es falso. La comunicación política te manifiesta en rasgos generales que la incidencia de un debate electoral no pasa más del 10%. Hay que estudiar de manera pormenorizada también qué pasó con Daniel Noboa. A ver, el apellido viene de un padre que 5 veces candidato a la presidencia, viene con una madre médica que toda la vida han realizado obra social, con brigadas médicas, con brigadas sociales, es joven,
tienes 3.779.000 electores de 18 a 29 años, tienes 2 millones más hasta los 39 años, es decir, tienes un 38% de padrón electoral joven. Entonces, aquí dentro de la comunicación política, dentro del debate político, tú realizas una técnica que se llama el targeting, el target, la segmentación del votante, porque no es lo mismo hacer un TikTok para un adulto que hacer un TikTok para un joven, o no es lo mismo hacer una publicación en Twitter donde te leen menos usuarios que en el Instagram, según el algoritmo de cada red social. Entonces pasemos, por favor. Para ir cerrando y proceder a las preguntas, creo que aquí la mayoría de los que estamos en este conversatorio somos jóvenes. Y aquí quiero recoger una pequeña frase de Ortega y Gasset y nos dice, jóvenes, hacer política, porque si no lo hacemos, se va a hacer igual y posiblemente en nuestra contra. No les aburro más, queridos amigos y amigas, ha sido un gusto y queda abierto el foro de preguntas y respuestas. Un abrazo con todos y todas. Lenin, muchas gracias, te felicito bastante por tu explicación. En este momento damos apertura al foro de preguntas. En lo personal ya te quisiera hacer un montón de preguntas, pero veamos si es que dentro de los participantes hay alguna duda que tengan. Pueden dejarlo también en el chat si ustedes gustan, o pueden alzar la manito o directamente pueden eh, prender su micrófono. Por favor. Si hay alguien que está interesado en hacer una pregunta en torno a la exposición, puede ser en este momento. Eh, ya. Jenny, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto, gracias. Espectacular conocer el tema del debate. No lo tenía muy claro, pero ahora lo tengo totalmente claro. Eh, eh, en el tema del debate informal y ahora el debate formal, eh, quisiera un poquito ampliar un poquito el concepto de debate formal. Eso me gustaría saber. ¿Y dónde podía encontrar libros acerca del debate formal? Bien, gracias Jenny por tu pregunta. Justo mi amiga Jenny es la que siempre me mata de iras en el sentido que ella pensaba y me decía y me peleaba que Revolución Ciudadana iba a meter nueve asambleístas nacionales. Entonces yo le decía, no, o sea, el sistema electoral, el método Western no te da la oportunidad que metas eso. Entonces terminó metiendo cinco, hasta el momento cinco asambleístas nacionales de Revolución Ciudadana. Debate formal. No se olviden, dos tipos de debates, formales e informales. El formal es el que cumple los requisitos establecidos. Yo le recomiendo leer la gran obra porque te expone hasta los debates entre demócratas y republicanos y te expone toda esta teoría de los encuadres, la teoría del encuadre, que es no pienses en un elefante de George Lakoff. Esa es obra obligatoria para toda persona y todo candidato y todo abogado, inclusive que quiere comunicar bien. También esta obra Cómo ganar amigos e influenciar en los demás, que es un bestseller de Daniel Carniech, también es excelente. Y también justo acá tenía para los amigos abogados, miren aquí tengo, estaba revisando un poco de bibliografía. Este es un buen librito que se llama Cómo ganan los juicios del abogado litigante de Bailey. Y para el que quiera igual saber por qué votamos por emociones, les recomiendo igual este otro librito que se llama Dopamina, que es hecho por Lieberman y por Michael Long, entre la bibliografía que podría recomendarles. Eso, querida Jenny, un abrazo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque si no, yo te voy a hacer una.
A ver, no hay preguntas. Ya, muy Dale, bien, Lenny. dale. Verás, bueno, te he escuchado atentamente tu exposición. Hay ciertas cosas que comparto directamente con lo que tú dices, pero hay otras que me generan más duda que cualquier otra cuestión. La primera, a ver, estaríamos hablando, por ejemplo, que el asunto central del debate político es más que la retórica, la persuasión, ¿sí? Porque en el contexto del debate político, obviamente dentro de las ¿Puedes repetir, diferencias que Jaimito, si por puedes, ¿perdón? favor, la transmisión? Oh, ya, ok. Se transmisión justo cuando estaba empezando a remontar. Listo, listo, no te preocupes. Ahí me escuchas bien? Ahí sí. Ya, listo. Entonces, bueno, podríamos decir, Lenin, que una de las características fundamentales del debate político es la persuasión, mucho más que la retórica, la persuasión. Porque, bueno, tú mencionabas un autor que es Perelman, bueno, justamente dentro de las concepciones de él, que es una de las bases de la argumentación, él hablaba y distinguía las cuestiones de auditorios, ¿no? Que es la parte fuerte de su procedimiento, y decía y hablaba del auditorio universal. Y cuando hablaba del auditorio universal, que tiene mucha conexión con lo que tendría que ver el auditorio político, o sea, que hablas a un contexto, a un segmento grandísimo de personas, estaríamos hablando que la parte fundamental sigue siendo y siempre va a ser la persuasión. Eso es lo que me gustaría que respondas. Sí, gracias, Jaimito, la pregunta. Yo le veo que la persuasión va a ser como que el objetivo final que tiene un debate político. ¿Por qué? Porque justamente todo candidato busca influenciar en el elector para captar ese voto y para llegar al poder. Entonces, veo que la retórica es el camino que sigues, pero el objetivo final, como tal, es la persuasión, esa aclaración. Y no se olviden, desde la ciudadana, todo ser humano, siempre nos guiamos y decidimos en base a emociones. También, y me permito solo salir del tema un poquito, ya en la retórica, en esta obra formidable que tuvo Aristóteles, se denominaba el ethos, el pathos y el logos. Entonces, el ethos, la credibilidad del que está hablando, del discursor. El pathos viene el tema ya emocional y el logos metele contenido racional a estas emociones, ¿no? Entonces también son herramientas que nos permiten determinar que en el debate político no funciona como en el debate judicial, ¿no? Tú cuando eres abogado vas a tu audiencia, te lees el expediente, te lees la norma, haces este nexo causal y listo. En cambio, ¿qué pasa si un político no tiene facilidad de palabra? Le toca prepararse. ¿Cuál es la herramienta de prepararse en el debate político? El media training. ¿Cuál es la herramienta en el debate judicial? El abogado le toca leer. Obviamente yo conozco amigos abogados que quieren dedicarse a todo. También hay una especialización. Dentro del debate político tú tienes personas que utilizan la psicología de colores. Ejemplo, Daniel Noboa. ¿Ustedes creen realmente que adentro del estudio de Ecuador TV, donde se desarrolló el debate, le iba a pasar algo? Yo creo que no, si estaba con más de 300 policías. Entonces, fue estratégico que él todo el debate estuvo con chaleco antibalas. Entonces, el estratega político te diseña estas tres economías: cognitiva, economía, te estudia economía cognitiva, economía de la atención y economía discursiva. Te estudia la psicología de colores. Luisa González no es que fue accidental, que fue vestida de blanco. Lo que ella quiso dar el mensaje y transmitir el blanco color paz en un ambiente de inseguridad. Daniel Noboa, nadie le iba a atacar ahí, créanme, estaba rodeado con más de 1000 policías de Ecuador TV, sino que fue un tema estratégico que también hay que tomar en cuenta el tema del lenguaje verbal, lenguaje gestual, gesticulación, tanto en el debate judicial como en el debate político. En el debate judicial, ya creo que es materia también de todas las universidades, litigación oral y argumentación jurídica. Aquí, en cambio, en el debate político es el media training, es la oratoria,
es cómo haces tú los tonos de voz, cómo haces la gesticulación. A mí me gustó bastante. Si ustedes notaron en el debate a Jan Topic, que siempre estuvo con su esfero, como que anotando observaciones. Y en este debate del Ecuador se acabaron los mismos, compañeros y compañeras. La gente se asqueó, la gente se hartó de este tema de correísmo, anticorreísmo. Por eso también está Novoa en segunda vuelta. Si ustedes se dan cuenta, en toda la campaña electoral, Daniel Noboa no atacó fundamentalmente a nadie. En la madrugada, antes del domingo del debate, Jan Topic se mandó un Twitter atacando a diestra y siniestra a Rafael Correa. ¿Eso qué le determinó? Que no pueda traer para Jan Topic el voto blando correísta. Entonces, sí hay algunas observaciones, y créanme que este debate más la muerte y el asesinato de Villavicencio fueron elementos que cambiaron este tema. Pero no es que Daniel Noboa ganó por el debate, eso es una falacia que se conoce en argumentación totalmente determinante. No ganó únicamente por el debate, ganó por el perfil que él tiene, por el trabajo que viene realizando el papá, que tiene todo ecuatoriano. Si tú ves un meme de Álvaro Noboa, tiene un carácter jocoso, carácter que te cae bien, que te da una impresión buena. Es joven, es preparado, es medio pintero, Novoa. Entonces te trae el voto joven. Y si es para un análisis más detallado, o sea, yo no me atrevo a decir igual específicamente qué acciones determinó, no, pero el debate no es que determinó la subida segunda vuelta, eso no, no únicamente, no pasó de un 10%, si puedo decir el debate. Sí fue una buena campaña, una campaña agua, una campaña mar en redes sociales, y fueron otros elementos que también contribuyeron, como es el tema del apellido, el tema de las brigadas médicas que vienen trabajando toda la familia, el tema de joven, el tema del perfil académico, el tema del candidato más joven, el tema hasta físico. Es feo decirlo, pero los ecuatorianos y ecuatorianas y los electores votamos por emociones. Ya, te agradezco bastante, Lenin. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar por cerrada la sesión el día de hoy. Te agradezco bastantísimo, ha sido un gusto escucharte. Siempre es bueno escuchar ponencias desde otras perspectivas y obviamente desde la perspectiva que tú manejas, pues bueno, deja mucho que sentar. No podía yo distinguir algo, porque yo hace poco decía y publicaba, bueno, el votante ecuatoriano es es muy disperso, ¿no? O sea, no se lo puede entender. Creo que lo que tú dices es adecuado, o sea, votamos con emociones, o sea, cognitivamente votamos con emociones y creo que por ahí va el asunto para un análisis un poco más serio. Ojalá en algún momento, estoy más que seguro que sí, podamos organizar algo más completo respecto a este tema. Podríamos tratar de entablarlo y crearlo, pero por lo pronto te agradezco mucho, Lenin. Como te digo, vuelvo a repetirlo, un placer escucharte. Y pues bueno, hasta una próxima oportunidad, hermano. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Alausí. Cuídate mucho. Saludos a la OXI, muchas gracias a todos y a todas, una excelente noche, que pasen bien, un abrazo. Cuídate, hermano. Bueno, chicos, con esto damos por terminado el día de hoy. Recuerden que el día de mañana iniciamos a la misma hora, entre un rango de 5:35, 5:40. Les mandaremos oportunamente por correo y WhatsApp el link de conexión. También publicaremos en redes sociales. Y no se olviden, las personas que desean acceder a lo que es el certificado aún pueden hacerlo. Un abrazo enorme a todos y muchas gracias por haber estado el día de hoy. Saludos.